Regresamos a capítulo 54 en Uno por Uno en compañía de Héctor Morales, a quien agradezco nuevamente esté participando en este panel. Y el siguiente tema en la agenda pues es uno que nos importa a todos, el desempleo y la economía en México, donde pues ya va para cumplir va a dar su segundo informe de gobierno el presidente Enrique Peña Nieto, va para su tercer año también, pero el desempleo en México sube a 5% en el mes de mayo, de acuerdo a un informe que acaba de hacer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y vemos pues una constante en la alza en esta tasa de desempleo, de desocupación, que viene desde marzo. Y mayo acaba de ser pues el pique donde vemos esta escalada o esta línea que va en ascendencia en un tema que queremos que vaya al contrario. La cifra de desocupación es superior a la previsión de 4.8% de los analistas de Santander. Entonces, pues este es un tema preocupante más para el presidente Enrique Peña Nieto, que también su popularidad descendió. Creo que está por abajo del 50%. No estoy seguro si todavía estemos en esta cifra de que su popularidad o su, ¿cómo podemos denominar? Su aprobación de parte de los ciudadanos de acuerdo al rendimiento que ha ejercido es del 40%. Entonces, pues decayó su popularidad o cómo podríamos mencionar su incidencia o gusto de parte de la ciudadanía que votó por él. Exactamente, Eric, y estamos hablando de 2.591.000 mexicanos que no tienen un empleo formal, y estamos hablando de que hay una tasa de empleo informal del 57.21% del total de la población. Estamos hablando que cerca del 60% de los mexicanos pues, se generan su propia actividad para obtener alguna entrada económica. Exactamente. El año pasado, en 2013, Luis Videgaray anunció que creceríamos 3 y cacho, ¿no? Por ciento en el Producto Interno Bruto en la economía mexicana, pero no pasó, apenas llegamos a El un... 1.4. Exactamente, y en el primer trimestre de este año alcanzamos un crecimiento en la economía mexicana del 1.8%, de acuerdo pues a la relación que hay con los Estados Unidos, un menor consumo, y se prevé que para pues, el resto del año o lo que podríamos alcanzar a crecer en lo que resta de este 2014 sería un crecimiento en la economía de un 2.7%. Exactamente. Y bueno, también considerar que muchos empleos son empleos temporales, entonces también esta estadística del 5% pudiera aumentarse a lo mejor pasando el mundial, porque a lo mejor en este mundial se generan algunos empleos temporales por la utilización de restaurantes, meseros, en este tema de emplearse. Entonces podríamos hablar de que en junio pudiera aumentar más allá del 5% esta tasa de desempleo, así que es un tema muy preocupante. Hablabas de la situación de popularidad de Enrique Peña Nieto, creo que se debe en medida a esta polémica reforma hacendaria, que creo que ha conllevado pues muchas críticas, mucho malestar por parte de la población. Ya hay movimientos, Sí, incluso aquí en la región hay movimientos ya de comerciantes inconformándose precisamente por este nuevo régimen fiscal. Entonces creo que en medida ese decremento de la popularidad de Enrique Peña Nieto se debe en gran medida a esta reforma hacendaria. efectivamente. Y pues todo esto de la tasa de informalidad laboral, donde pues el primer lugar se lo lleva el Distrito Federal con un porcentaje del 7.17%, que pues obviamente es de acuerdo a la cantidad de población que ellos manejan en todo el territorio mexicano. Pues esta unidad económica para los que son vulnerables en la naturaleza de esta atmósfera de la naturaleza económica, pues, se sitúa en un 57.21% de la población ocupada, cifra inferior al 59.67% que alcanzó en mayo de 2013. Realmente vemos una constante o
pues ha sido un promedio entre las cifras de la tasa de desocupación que tenemos hoy en 2014 en comparación con 2013. No hemos crecido, no hemos avanzado realmente en este tema de generar empleos y de ayudar al crecimiento económico. No tenemos cambios sustanciales y sí vemos pues un trabajo totalmente concentrado en las reformas que son las que pretenden que todo este escenario va a cambiar, donde sí vamos a tener un mayor impulso y un desarrollo en la economía mexicana y vamos a contar pues con unas proyecciones muy importantes de alcanzar otra vez en este ánimo por ser primeras potencias del mundo. Pues creo que eso de ser potencia del mundo está muy lejos para nuestro país. Creo que aquí es fundamental las políticas que generan los gobiernos. Creo que las políticas están muy enfocadas a generar un autoempleo. Hay muchos Sí, programas destinados a generarse un autoempleo, pero que a final de cuentas que son actividades que en sí, por su naturaleza, no son tan productivas, Eric. Que son actividades que a lo mejor sí puedes tener cierta entrada de dinero, pero que en realidad pues no puede ser un detonante económico para una familia. sí, exactamente. Ahora con el estudio que hizo el Instituto de Oxford en el tema de la reforma energética que abordamos, pues ni siquiera en 20 años se pretende ver resultados inmediatos en el tema de los energéticos, que es la reforma más importante donde se pretende que haya una explotación en el ámbito económico, donde se generen muchos empleos y haya un cambio en el dinamismo de toda la geografía nacional en el comercio, ¿no? Exactamente. Y bueno, considerando la situación, por ejemplo, yo quiero exponer esa situación del salario mínimo. El salario mínimo está en 67.29 pesos. Es prácticamente pues, una baba para todos los empleados. Es una situación que para mí es... Que ese mm, es el tema de atraer inversiones, o sea, si aquí vas a producir lo mismo, pero a un menor precio porque le vas a pagar pues menos a nuestros recursos humanos, pues vente a invertir acá. Exactamente, y es lo que hacen nuestros gobiernos. A lo mejor atraen inversiones, pero que a final de cuentas abaratan la mano de obra mexicana. Realmente, si bien en algunas empresas, como en este caso, pues llegaron dos armadoras muy importantes a nuestra región, es precisamente por ese mano de obra barata que se ofrece en el país, por todas las facilidades que brindan los gobiernos mexicanos para colocarse a las empresas extranjeras, pero que a final de cuentas terminan afectando a la situación de los empleados, que también por tener un empleo pues malbaratan su trabajo, tienen salarios muy bajos, entonces es una cadenita de Sí, nunca acabar. y que para eso nos debería servir la tecnología, para buscar esquemas donde el bienestar del ser humano y del trabajador pues no sean explotados de manera vil y mezquina sin importarnos de ninguna manera espiritual, pues el bienestar de él o de su familia para encontrar la felicidad que realmente a lo que venimos al mundo, ¿no? Sí, a ser felices, a tener un crecimiento como personas, pero también como pensar en más grande, tener un crecimiento como sociedad. Creo que eso también es fundamental, pensar en ese sentido de trascendencia, pero que vemos muy disminuido con la situación de delincuencia, que a final de cuentas es lo que genera el desempleo, una situación de delincuencia. ¿Cuántos chicos por la falta de oportunidad se van con el crimen organizado, Exacto. se van a robar, buscan otro tipo de actividades ilícitas y pues terminan concluyendo con su vida de una forma trágica? Efectivamente. Y lo más preocupante del gobierno de Enrique Peña Nieto es que sí hace una implementación y hace un trabajo político muy hábil en reunir a las fuerzas de oposición para trabajar legislativamente en las reformas que estaban en el tintero y que no podían haber sido promulgadas, pero no vemos un plan inmediato a corto plazo para incrementar la economía, para generar empleos. Sí vemos algunos trabajos de continuidad de proyectos de infraestructura que ya estaban en términos de carreteras, pero que siguen siendo privadas, o sea, y los costos son altísimos para el salario mínimo que gana la mayoría de los mexicanos. Este tipo de sueldos, pues no todos ganamos
pues, la gran cantidad que tienen los legisladores y las pocas manos de algunos empresarios que manejan todo el capital en este país. Y que son pocos empresarios que manejan en sí todo el Pues, capital. efectivamente, eso es lo que te decía, están O, tan o, contados. o la fuga de capital que hay, ¿no? ¿Cuántas empresas extranjeras realmente se llevan todo este capital de nuestro país? Entonces mejor me voy a Estados Unidos, no pago en las carreteras que están impecables, que están muy lejos de las que se producen aquí y tengo acceso pues a todo tipo de ámbitos Servicios de de diversión, salud, de aunque bueno, educación. realmente sí los explotan también por allá, Sí, no, pero a final de pero sus cuentas, familias viven mejor, exactamente estamos hablando de un nivel de vida mayor, por eso mucha tienen gente, acceso a la educación pública que es buena. sí, a los servicios de salud, no, no le sufres aquí como en el IMSS. Entonces, siento que, pues, Enrique Peña Nieto tiene un trabajo muy grande. Creo que se quisieron comer el pastel entero antes de las situaciones de las leyes secundarias, que es lo que tiene atorada también estas reformas. Entonces, siento que se quisieron comer el pastel Sí. completo antes de ir pasito por pasito. Pero eso es lo preocupante, como te decía, estar manejando un discurso aspiracional que realmente es una utopía que nunca vamos a alcanzar, a realmente poner los pies en la tierra y mejor hablar frontalmente de esto es lo que podemos hacer este año, esto es lo que podemos hacer en los primeros 3 años de mi gestión y esto es lo que podríamos lograr en los 6 años, pero no a estar haciendo reformas que nos van a implicar esperarnos pues toda una generación. Estás hablando que tú y yo no vamos a ver los resultados de estas reformas. No, O sea, prácticamente, gracias a mis hijos que sí van a poder vivir en un nuevo México, ojalá, potencia del mundo. y ojalá y así Pero sea. yo me voy a morir. Ojalá que, ojalá que sí pueda ser que nuestros hijos por lo menos puedan ver frutos de este nuevo México del que tanto plantea el presidente Enrique Peña Que Nieto. ya sucedió con otros presidentes y volvemos a fallar. Sí, lo malo es que no hay continuidad. Llegará otro presidente, no sabemos si del mismo partido, pero que a lo mejor llegará con otra proyección y entonces se irrumpe un plan de gobierno para implementar otros procesos, otras políticas. Pues Entonces, mira, en el caso del PRI, pues tuvimos 72 años, pero realmente no hubo así que dijeras un progreso impresionante. pero por lo O sea, menos, sí crearon los institutos, estoy de acuerdo, que es lo que han presumido, sí, ¿no? Con los gobiernos priistas creamos los institutos que han dado y validez a una democracia donde realmente pues ha habido un montón de fraudes electorales y donde nuestros recursos humanos pues no cuentan con la calidad moral para deshacerse totalmente de esta corrupción que ha permeado en todas las organizaciones. exactamente, pero que a final de cuentas, por ahí de la década, bueno, me comentan, yo no viví en esa época, Sí, pero que en la época de los 50, 60, 70, México era un país próspero, tenía un potencial de adquisición la gente, las familias, que ahora no se tiene, ahora todo es el manejo del crédito, saca todo a crédito, pero ¿por qué? endeúdate. Yo creo que porque había un tejido social más importante, más fuerte, donde confiabas en el vecino y donde podías tú generar tu propia riqueza poniendo tu propia organización, tu propio comercio. Había una comunidad importante de comerciantes y hoy todo le pertenece a organizaciones como Walmart, como la Bodega Aurrera. No hay ningún problema, todos vamos a comprar ahí, pero hemos dejado de lado nuestra capacidad de sentirnos independientes y de manejar nuestro propio negocio. Exactamente, y te digo, a lo mejor las políticas iban enfocadas al autoempleo, pero también dicen, aprende una actividad, aprende, pero no te dan también la situación económica para que tú puedas iniciar en muchas ocasiones, entonces, ¿para dónde te haces realmente? Exactamente, y más con estas casas de Infonavit tan pequeñas, tan reducidas, donde ese es otro problema social donde las familias pues, están viviendo el hacinamiento entre ellos y eso no les permite tener espacios para que se desarrollen plenamente. Sí, creo que una parte fundamental de los derechos individuales es precisamente ese espacio, tener tu propio espacio para poder sobrevivir. Vimos casas que yo les llamaría periqueras en las que viven Sí, una familia de 5 personas, cuando en realidad a lo mejor la casa es para dos. Entonces, sí es muy complicadas muchas de las condiciones en las que vivimos en nuestro país, pero que aún así hay mucha gente que no se queja, que sigue trabajando, que sigue buscando salir adelante y eso es lo más importante. pues así es, Héctor, con eso nos vamos, muchas gracias. No, Eric, te agradezco más la invitación y tener la oportunidad de aquí
de debatir un poco los temas de actualidad más importantes de nuestro país y a nivel internacional. Efectivamente, nuevamente gracias a usted por habernos sintonizado y por su preferencia. Yo soy Eric Javier Huerta Sánchez y nos vemos en una próxima emisión de estos capítulos de Uno por Uno en su tercera temporada. Listo.